Hoy vamos a ver una partida, analizar entre Gukesh y Carlsen. Gukesh abre con blancas, con D4. Y lo vamos a ver es porque Carlsen nos muestra una sencilla apertura, una configuración que podemos usar con las negras, que ha sido mi favorita por décadas, y es el gambito Benko. Lo bueno, entre tantas cosas, es que con C5 las negras tienen estadísticamente más victorias que las blancas. Esto ya es de por sí bueno. Y es extraño porque las blancas juegan D5 y nosotros después jugamos B5 en otro movimiento paradójico donde se entrega un peón aparentemente sin razón. Y lo bueno es que incluso Stockfish nos respalda y dice que es bueno. Bueno, tenemos algo en mente, por supuesto. Después de que capturan ese peón, jugamos A6, ofreciendo otro peón. ¿Y cuál es la idea? La idea es que capturan y nosotros vamos a retomar con nuestro alfil. Esto no lo hizo Carlsen directamente, lo va a hacer más tarde. Pero en la mayoría de los casos nosotros vamos a poner nuestro alfil aquí desde el comienzo y con esto ya tenemos algo de ventaja en desarrollo porque le complicamos ya un poco a las blancas desarrollarse. Presionamos hacia su flanco de rey. Y como decíamos antes, o dije antes, esto yo lo jugué por años y digamos hasta jugar contra solo grandes maestros ya tuve algún problema, pero por debajo de eso el gambito Benko fue excelente para mí. Volvemos a la partida, Carlsen jugó G6 en lugar de alfil por A6, para tener algo de flexibilidad y capturar después el peón con alfil o con caballo. Estos son el tipo de cosas que los grandes maestros tienen que pensar, pero para el común de los mortales, alfil por A6 es la jugada y la hacemos desde el comienzo. Ahora las blancas juegan caballo F3, bueno, alfil G7 y caballo C3 y enroque de las negras. Y lo que decimos de esto es que es un sistema muy sencillo, o sea que todos los movimientos que Carlsen está haciendo nosotros también los vamos a hacer, sin importar mucho que hagan las blancas. Con D6 fortalecemos nuestra cadena de peones y creamos una estructura que incluso se parece a la de la siciliana dragón, aunque es otra cosa. Las blancas ahora juegan alfil G2 y en este punto Carlsen hace algo interesante. Usualmente en el gambito Benko capturamos directamente con el alfil y ya, y luego movemos nuestro caballo a D7 y completamos nuestro desarrollo con la dama, desarrollando la dama, poniendo la torre en la columna B. Esa es nuestra configuración sin importar qué pase. Pero Carlsen aquí hace algo interesante, algo más truquero, más engañoso. Juega alfil F5 y con una idea en mente. Bueno, pone su alfil en una posición activa, obviamente controla diferentes casillas interesantes y hace que Gukesh tenga que responder contra esto. Y juega caballo D2, preparando el avance E4. Y Carlsen captura entonces el peón A6 con su caballo. Ahora nos juegan E4. Y parece que las negras han perdido tiempo moviendo su alfil allí. Pero esto es parte del plan de Carlsen. Su idea es que con E4 se han debilitado varias casillas en el territorio blanco y por allí se va a atacar. Además, el movimiento del caballo D2 interrumpe el desarrollo de las piezas blancas. Por lo tanto, la posición blanca ha empeorado. Y ahora Carlsen repite la misma idea. En lugar de volver con su alfil, juega a G4 atacando a la dama, incitando a que las blancas debiliten aún más su posición, que lo hacen con F3, porque ahora el alfil tiene que volver, pero las blancas se han quedado con un montón de casillas débiles, que son potenciales para atacar por las negras. Así Carlsen ha provocado unas debilidades y ahora vuelve con su alfil a C8. Y ahora va a querer aprovechar estas casillas con caballo B4 para saltar a D3, por ejemplo, poner su alfil en A6 como es lo normal, y Gukesh para impedirlo juega A3, aparentemente impedirlo. Pero esto no se impide, se juega caballo B4 de todas formas, pues el peón, en realidad si toma el caballo, pues pierde en su torre. Por lo tanto, no hace nada. Y caballo D3 es la amenaza, que va a ser un jaque, incluso si no es jaque, de todas formas el caballo se puede meter allí, en el medio de la posición, del corazón de la posición blanca, y luego con alfil A6 se puede sostener allí. Todo muy bueno para las negras, pero Gukesh se encuentra un movimiento que lo resuelve todo, que es caballo B3, algo que tal vez Carlsen pasó por alto. Con este se protege la torre, además renueva la amenaza de tomar el caballo y ya no se puede meter el caballo en D3, así que este caballo va a tener que volver atrás. Carlsen se lamenta Why de did I esto jump in? Because I'm a moron, y that's bueno, why. pues de todas formas esto era una partida de Blitz. Bueno, caballo A6
Y como decimos, al ser una partida de Blitz, pues no podemos culpar a Magnus. Además no sabemos si él estaba pensando algo más de fondo. Además, Gukesh es un jugador muy fuerte, por algo va a jugar el campeonato mundial dentro de poco. Campeonato mundial del que Carlsen se cansó y decidió hacerse a un lado. Bueno, las blancas enrocaron y Magnus aquí jugó caballo de 7 para darle otra ruta a su caballo, yendo hacia las casillas débiles que había creado. Además, abre la diagonal para este alfil. Nuestro alfil que es tan importante, una de las piezas clave de esta configuración, presionando en el largo plazo toda la posición en el flanco de dama. Siempre esto va a ser molesto. Las blancas juegan alfil e3 y sigue dama b6. Las negras usualmente ponen todas sus piezas pesadas en estas dos columnas semiabiertas para atacar allí, que en conjunto con el alfil ejercen una presión demasiado fuerte. Y otra de las cosas que me gusta de estas posiciones es que burlamos a nuestro oponente, porque nuestro oponente tiene un peón de más, entonces cree que va bien, cree que debería ganar, no ve el peligro, pero cuando empieza a pensar en sus planes, pues se encuentra con que es difícil encontrar qué hacer. No es fácil tener ideas aquí. Y en cambio para las negras es muy fácil. Ahora se juega caballo c7, liberando a6 para pasar el alfil. Y después de caballo de 2, alfil a6. Finalmente las negras ponen el alfil en la posición típica donde esperamos tenerlo. Nosotros lo vamos a poner allí, normalmente desde el comienzo de la partida, cuando recapturamos allí el peón. Pero bueno, después de idas y venidas, el alfil ha llegado allí. Y tenemos la configuración estándar. Ahora la torre atacada se mueve y movemos nuestra torre a b8. Y esta es básicamente la configuración que buscamos en todo tipo de posiciones del gambito Benko. Las dos torres en estas columnas A y B, nuestro alfil por esta diagonal y el otro alfil mirando hacia el flanco de rey. Todo, bueno, las blancas tienen un peón extra, pero está en A3, que no importa mucho. Y por lo tanto tenemos presión tan fuerte que tu oponente va a tener que esforzarse demasiado por encontrar qué hacer. Y ese es el escenario del gambito Benko de todas las partidas que vayas a jugar. Ahora se juega alfil f1 para neutralizar nuestro alfil porque es muy molesto. Y lo intercambiamos. Después de eso jugamos dama a6. Carlsen jugó esto reposicionando la dama en la misma diagonal y se enfrenta con dama e2. Y ahora, por cierto, vale la pena que observes aquí y pienses en qué jugarías con las negras. Ya veremos qué jugó Carlsen, pero es un buen ejercicio que puedas pensar. Tratar de pensar como los jugadores fuertes. Bueno, aquí está la cuestión. En la apertura es normal desarrollar las piezas, pero en el medio juego no siempre es claro qué hacer. La respuesta para eso es enfocarnos en la mitad del tablero de nuestro oponente, o sea, las filas que estamos marcando aquí, y preguntarnos qué movimientos pueden entrar allí para crear alguna amenaza, para tomar algo. Y así es como puedes encontrar movimientos adecuados siempre. Movimientos a considerar entonces: intercambiar damas o tomar en c3 con el alfil. Serían los únicos movimientos con los que podríamos capturar algo sin perder material, meternos en territorio enemigo. Y alguno de esos tendríamos que escoger. Si ninguno funciona, entonces debemos preguntarnos cómo preparar algún ataque. Entonces ahí, por ejemplo, pensaríamos en caballo e5 para meterse en d3. O sea, que si no atacamos en una jugada, lo haremos en 2. Y esto también es otra forma de encontrar movimientos de ataque para el medio juego. Con eso en mente, Carlsen jugó alfil por c3. Por cierto, si quieres saber más de la forma correcta de pensar, tenemos una clase maestra, por acá dejamos el enlace, donde te enseñamos cómo encontrar movimientos adecuados siempre. Bueno, aquí después del intercambio, Carlsen ya ve el peón colgando en a3 y pues simplemente lo toma. Y en este punto, los críticos dirán que bueno, que las negras simplemente entregaron un peón al comienzo y ahora lo recuperan y no han hecho nada más. Pero mucho cuidado con esas conclusiones a la ligera, porque en realidad lo que las negras han hecho, sí, han recuperado el peón, pero a cambio tienen iniciativa y siguen atacando. Y no, si logras recuperar un peón y a la vez tener iniciativa, pues todo está muy bien. Vas muy bien y tu oponente es quien tiene problemas. Aquí se intercambian torres y ahora tienen que proteger el peón C, lo hacen avanzando. Y por cierto, ¿cómo jugarías ahora aquí? Es bueno tratar de encontrar los movimientos de Carlsen. Seguir la misma lógica. ¿Qué movimientos entran en la mitad del tablero enemigo? Crear amenazas. Hay varios, por ejemplo, torre b2, podríamos dama c1, tal vez que el caballo,
para meternos donde siempre hemos querido allí. Y todos esos son buenos. Torre B2 tal vez se jugaría y Carlsen jugó caballo E5, poniendo en juego esta pieza para apuntarle a D3 que va a molestar todo. Rey G2 se juega y ahora torre B2, los dos movimientos que anunciábamos, clavando todo por la segunda fila, y Gukesh juega F4 atacando el caballo. Y este momento es interesante porque nos muestra que incluso Carlsen también es humano. Carlsen consideró caballo G4, lo dijo después, para desviar a la dama de la protección del alfil, o también caballo D3 para meterse allí. Sin embargo, pasó por alto el movimiento caballo por C4, que también era una buena opción. Y lo pasa por alto porque a primera vista rápidamente parece que este peón está muy bien defendido, pero ya cuando lo vemos bien no pueden tomar con caballo porque pierden la dama, y si toman con la dama se puede tomar el alfil y se sigue atacando, se ataca ahora el caballo. Así que bueno, interesante este momento, ver simplemente que incluso Carlsen también comete errores de humano, pero caballo de 13 es un movimiento tan fuerte que lo ataca todo y mete el caballo en una posición que hace difícil que las blancas se muevan. Gukesh aquí trata de poner su torre contra nuestra dama y para retirar su alfil y atacar de alguna manera por medio del caballo clavado, pero Carlsen encuentra solución a esto moviendo la dama más cerca ahora a C3, infiltrándose aún más y presionando, aumentando la presión. Ahora el alfil no se puede mover porque se caería el caballo, y el caballo no se puede mover porque detrás está la dama. Y entonces vemos que tienen que mover finalmente su rey para salirse al menos de toda esa fila. Y Carlsen toma en C4 con la dama. Una táctica sencilla pero elegante. No es un sacrificio. Si toman con el caballo, tomamos la dama con la torre. Y ya tenemos un peón de más. Pero eso es lo de menos. Porque el problema para Gukesh aquí es que se va a quedar sin movimientos. La dama va atrás, tratando de mantenerla clavada. Pero Carlsen juega dama C2 y se mete aún más paso a paso en la posición. Y ahora es difícil para las blancas encontrar un movimiento. Porque ¿qué mover? Si el caballo se mueve, viene dama por H2. El alfil no puede moverse porque se cae el caballo. Y la dama y la torre luchan por moverse en ese espacio tan hiper reducido que tienen. Por lo tanto, no hay mucho que puedan hacer. Y Gukesh entonces simplemente avanza su peón, pero viene caballo por D5, avanza el otro y viene caballo por E5 y esto se termina. Gukesh tiene que rendirse porque la presión es altísima. Solo mencionar que esta partida se jugó en el 2021, Gukesh no era ese jugador que es hoy en día que va a competir por el título mundial, pero esta partida es muy buena porque nos muestra cómo jugar el gambito Benko de una forma exitosa, y si quieres aprender más tenemos más lecciones de esta apertura.